Bien, vamos a continuar. Ahora sí vamos a hablar sobre algo importante. Ya nosotros habíamos visto los movimientos revolucionarios, habíamos visto los ejércitos auxiliares, pero también ahora vamos a tocar lo que vendrían a ser las republiquetas. Las republiquetas es algo importante que se dio porque de todas maneras, mientras existía una resistencia por parte de los patriotas, la contraofensiva del ejército realista, de los realistas, de los españoles, pues estaban tratando siempre de aplacar todos estos movimientos y esta resistencia que se daba por parte de los patriotas. Lo que, lo que llevó en todo caso, lo que llevó en todo caso a que se realizaran las denominadas republiquetas, lugares, territorios, ciudades independientes que se declararon en todo caso independientes de la corona española. Tenemos a la Republiqueta de Santa Cruz, se conoce vulgarmente con el nombre de la Republiqueta de Santa Cruz, al territorio controlado por la guerrilla independentista y tropas regulares adherentes a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces, todas esas ciudades, esas comunidades, esos lugares en los cuales se enarbolaba prácticamente lo que vendría a ser la isla de la independencia, ¿no? Es la bandera de la independencia, eran consideradas republiquetas, lugares que estaban controlados por los guerrilleros, ¿no? Y estos guerrilleros impedían el paso de los españoles. Al mando del general Ignacio Warnes entre 1813 y 1816, y desde ese año hasta 1825 al mando de José Manuel Mercado, llegó a contar con unos 1000 regulares y 2000 indígenas en sus filas, la Republiqueta de Santa Cruz, ¿no? O sea que fíjense que desde el momento en que se da el grito libertario, desde 1810, ¿no? A la cabeza de Lemoyne, Seoane, Santa Cruz prácticamente ya estaba en un territorio de conflicto y de constante guerrilla, ¿no? En 1812 asume el mando Ignacio Warnes, este señor que era rioplatense y que está prácticamente dirigiendo esta republiqueta hasta 1816, que es ahí donde fallece. Posteriormente lo asume el mando en 1825, hasta 1825 José Manuel Mercado, y la republiqueta seguía tratando de resistir a la corona española, teniendo en sus filas, en sus ejércitos, 1000 soldados regulares y 2000 indígenas. Ignacio Warnes, el 15 de marzo de 1814, en consonancia con la misma medida dispuesta en Buenos Aires el año anterior, Warnes dispuso que todo esclavo que se incorporara al ejército desde ese día quedaría en libertad, y formó con ellos el batallón de infantería de los Pardos Libres. Esta situación no solamente lo hizo Ignacio Warnes, lo hizo Simón Bolívar, lo hizo Antonio José de Sucre, lo hizo O'Higgins, ¿no? Lo hizo el general de San Martín. Muchos patriotas, muchas personas que estaban, generales, este es el término, le daban, debido a las diferentes asambleas y juntas que se daban de los revolucionarios, se había quedado de que todo esclavo que se uniera a este movimiento revolucionario se le iba a otorgar su carta de libertad una vez que se lograra independizar, en todo caso, los territorios. Entonces Ignacio Warnes también, ¿no?, compone o dispone la misma situación. Y con todos esos esclavos que se habían reclutado, que estaban a la espera de su libertad, es decir, buscando la independencia del Alto Perú, se da y se forma el batallón de la infantería de los Pardos Libres. Después de que Álvarez de Arenales debiera abandonar Cochabamba, Warnes, pese a que no aceptó quedarle subordinado, le envió auxilios a su refugio de Abapó y envió a Mercado a fortificar el sitio de la Angostura. Las republiquetas eran como una especie de emboscadas que le hacían, entonces ellos tenían que tener conocimiento prácticamente de diferentes zonas en las cuales tomaban por sorpresa a los españoles. Sabemos bien que la cantidad de soldados en relación a los realistas era bastante diferente, ¿no? Estábamos hablando de cerca de 8000
y 18.000 soldados, por ejemplo, 18.000 soldados realistas y 8.000 soldados del ejército de Simón Bolívar. Entonces había una desigualdad numérica. Por lo tanto, Ignacio Warnes y otros guerrilleros lo que hicieron fue emboscar. Como eran menos que el ejército realista, no les quedaba otra opción que agarrarlos por sorpresa, emboscarlos y de esa manera poder ganar diferentes situaciones, diferentes batallas, ¿no? José Manuel Mercado Aguilera se convirtió en el nuevo gobernador realista de Santa Cruz, llevando a cabo ejecuciones y restableciendo la esclavitud. Se mantuvo de manera autónoma con respecto a Pedro Olañeta. José Manuel Mercado Aguilera, que fue dejado prácticamente después de Ignacio Warnes al mando de estas republiquetas de Santa Cruz, este señor pues era una persona realista, es decir, simpatizaba con la monarquía española, ¿no? Y él trata de aplacar un poco, aparentemente, ¿no? Las guerrillas, ¿no? Trata de calmar un poco las guerrillas y no le gusta la idea de que el esclavo sea libre. Entonces, nuevamente restablece la esclavitud. Sí o sí, Manuel Mercado no tenía ninguna relación con lo que vendría a ser Pedro Antonio Olañeta, que era leal al rey. Pedro Antonio Olañeta fue el último español leal al rey que salió del territorio altoperuano. José Manuel Mercado no simpatizaba con él, entonces tenían diferentes posturas, diferentes ideas y por lo tanto Santa Cruz se seguía manteniendo como republiqueta. Otra de las republiquetas también que se dio fue la Republiqueta de Chayanta, dirigida por Miguel Betanzos y por José Ignacio de Zárate. Cuando se encontraba activa tenía la tarea de controlar los caminos de Potosí, Oruro y Chuquisaca y Cochabamba, ¿no? Nuevamente reitero, las republiquetas fueron como emboscadas que realizaron los patriotas al ejército, a los ejércitos españoles. Esto con el fin de poder ganarles diferentes batallas y hacer la resistencia prácticamente en el proceso de emancipación. También existieron algunas facciones, ¿no? Existieron algunas facciones montoneras o guerrilleras, como la de Eustaquio Méndez, Francisco Uriondo, Manuel Rojas, pero sus acciones no fueron de importancia estratégica para las operaciones. Sin embargo, por ejemplo, Eustaquio Méndez también logra, ¿no? Hacerle frente al ejército español y ganar algunas batallas. Las amenazas. Es así que las republiquetas se convirtieron en la mayor amenaza para los intereses realistas hasta que en el año 1816 caen en batalla las republiquetas comandadas por Muñecas, Camargo, los esposos Padillas y Warnes. Hasta 1816, pues prácticamente estas republiquetas que habían iniciado en 1812 y que habían tomado alrededor de 4 años en hacer resistencia a los ejércitos españoles, llegan a caer y muchos de ellos al verse amenazados huyen hacia Buenos Aires, que ya era un país independiente. Solo una de las más importantes permanece y perseverará, después de 15 años de guerra. Las republiquetas de Ayopaya, ¿no? Que esa fue la republiqueta que logró mantenerse firme al mando del general José Miguel Lanza. Bien, entonces un poquito acerca de las republiquetas, qué fue y cómo se dieron estas situaciones. Nosotros ahora vamos a ver de las diferentes batallas, ¿no? Porque después de estas republiquetas que se vinieron dando, ya empiezan a darse las batallas comandadas por los diferentes denominados padres de la libertad de diferentes países, ¿no? Entonces es ahí donde hace su entrada Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, que van desde el norte, desde Colombia, Venezuela, van bajando hacia el sur, llegando prácticamente a lo que vendría a ser Bolivia y dando la independencia en todo caso a este país, gracias a la batalla de Junín, que fue fundamental para la expulsión de los españoles. Y es lo que vamos a ver, las 3 batallas definitivas que dieron prácticamente la victoria y la independencia a Bolivia, la de Junín, la de Ayacucho y la de Tumusla. La estrategia que utilizó en todo caso Simón Bolívar y Antonio José de Sucre fue el de avanzada por campañas, ¿no? Es decir, iban despejando el territorio de las tropas realistas, ¿no? Y cada campaña era como que ganarle un pedazo de tierra al ejército español. Y ese territorio pues era considerado o independiente o se anexaba a otro. No nos olvidemos que Simón Bolívar tenía como idea
construir la Gran Colombia, es decir, hacer un país muy similar a los Estados Unidos, donde todas las colonias independizadas puedan unirse y crear una sola república. Ese era el sueño que tenía Simón Bolívar, ¿no? Quería que los 5 países que él había independizado se unieran y crearan una sola, un solo territorio, un solo gran territorio, ¿no? Pero esta situación no se dio, lo que desmotivó un poco a Simón Bolívar y su guerra o su lucha independentista. Bien, pero eso lo vamos a ver en otro video enseguida, ¿ya? Vamos a